Hola a todos. En el artículo de hoy hablaremos de un tema que en algún momento de nuestra vida, pues muchas personas nos vemos obligados a hacer, la herencia. Si tuviéramos que poner un título a este artículo, pues lo llamaríamos con la frase que muchos clientes nos dicen: tengo que heredar y ahora, ¿qué debo hacer? Sabemos que somos nombrados herederos por el testamento otorgado por nuestro pariente, o si no hubiese otorgado testamento, por el acta de notoriedad de declaración de herederos ambitestatum. Lo primero es saber que ante una herencia inicialmente podemos hacer tres cosas. A efecto del impuesto de sucesiones, repudiarla. Es decir, que rechazamos nuestra condición de herederos. Podríamos decir que no queremos saber nada de la herencia. Podemos renunciar a ella. En este caso reconocemos que somos herederos, pero renunciamos a todos los bienes que pudiera correspondernos de la herencia. Puede ser pura, simple y gratuita. En este caso, no tendremos que acudir al notario para el otorgamiento de la escritura de herencia, pasando nuestra parte a repartirse entre el resto de los herederos. Por tanto, no tendremos que asumir ningún gasto derivado de la herencia. Pero ojo, si es a favor de alguno o algunos de los herederos, entonces la situación cambia. Esto se consideraría a efecto de impuesto como una donación. Por lo tanto, primero pasaríamos a liquidar los impuestos que nos corresponden por la herencia y después donaríamos, por decirlo de alguna manera, nuestra parte al heredero o los herederos. Y en este caso, ellos tendrían que liquidar el impuesto de donaciones. Si esta renuncia, en vez de ser gratuita, fuera a cambio de dinero, entonces deberá liquidarse el impuesto sobre transmisiones. Si hemos decidido repudiar o renunciar pura y simple y gratuitamente a la herencia, deberemos acudir a un notario para que redacte el correspondiente documento, el cual entregaremos al resto de los herederos para que a su vez puedan entregarlo a la notaría, donde confeccionarán la escritura de herencia y se hará constar nuestra renuncia a la misma. La repudiación o renuncia deberemos hacerla dentro del plazo legal que existe para la liquidación de los impuestos derivados de la herencia y que comentamos más adelante. La tercera opción es aceptar la herencia. En ese caso, bueno, pues acudiremos a otorgar junto con el resto de herederos la escritura de aceptación y partición de herencia. Muy importante. La repudiación o renuncia o aceptación de la herencia son de carácter irrevocable. Es decir, que cuando tomemos nuestra decisión, luego no podremos cambiarla. Debemos pensar bien qué es lo que realmente queremos hacer con esta situación. El plazo para liquidar los impuestos derivados de la herencia, las sucesiones y en el caso de que heredásemos bienes inmuebles, pues la plusvalía municipal es de 6 meses desde la fecha del fallecimiento de nuestro pariente. Este plazo, no obstante, lo podemos ampliar otros 6 meses siempre que lo comuniquemos por escrito antes de que acabe el 5.º mes desde que transcurra desde la fecha de fallecimiento. Pero el plazo para liquidar el impuesto sobre donaciones o sobre transmisiones patrimoniales que comentamos anteriormente es de 30 días desde la fecha de otorgamiento del documento que lo refleja. Hablando del impuesto de sucesiones, debemos saber que cuanto más lejano sea nuestro pariente, más caro será el impuesto. Y también que según la comunidad autónoma donde residía nuestro pariente y donde debemos liquidar la herencia, saldrá más cara o más barata. En Madrid, por ejemplo, tenemos una bonificación de hasta el 99% sobre la cuota a pagar en herencias de padres a hijos y otras bonificaciones del 10 o 15% dependiendo del parentesco que tengamos con el fallecido. Mientras que en otras comunidades autónomas no hay ningún tipo de bonificación o hay otra fórmula distinta para calcularlo. También en el impuesto de donaciones y de transmisiones patrimoniales ocurre lo mismo. Según la comunidad autónoma donde tengamos que presentarlo, nos encontraremos con que saldrá más caro o más barato. Recordamos que la liquidación de la herencia debe hacerse en la comunidad autónoma donde tenía su residencia habitual el fallecido en el momento de su fallecimiento. Y ahora ya pasamos a la aceptación y partición de la herencia. ¿Cómo podemos hacerlo? Bien, el caso más común es que todos los herederos sean nombrados herederos universales y lo seamos a partes iguales. Esto significa que el valor de todos los bienes que forman parte de la herencia, dinero, propiedades, derechos y deudas, la suma total se distribuye a partes iguales entre todos los herederos. Pero podemos repartir la herencia de forma que nos adjudiquemos cada heredero bienes concretos siempre que el valor de lo que nos adjudiquemos sea el que nos corresponde. Vamos a poner un caso simple. Dos hermanos heredan un piso valorado en 100.000 euros y dos cuentas corrientes, una con un saldo de 60.000 euros y otra con un saldo de 40.000. El valor total de la herencia son 200.000 euros. Bien, según he explicado antes, a cada hermano le corresponde la mitad del piso y la mitad de cada una de las dos cuentas.
Pero también pueden adjudicarse los bienes de forma distinta, siempre que cada uno de ellos tenga adjudicado la mitad del valor de la herencia. Por ejemplo, un hermano se adjudica la casa valorada en 100.000 euros y el otro hermano se adjudica las dos cuentas corrientes, que son 40 y 60.000 euros, que suman 100.000, es decir, lo mismo que su hermano. También se pueden adjudicar los bienes de esta forma, aunque el valor total adjudicado a cada uno de los hermanos sea mayor que el valor del adjudicado al otro. En el ejemplo anterior, si la casa valiera 120.000 euros, el valor de la herencia serían 220.000 y la parte que corresponde a cada hermano, 110.000. Como un hermano se adjudica el piso por valor de 120.000, supera en 10.000 euros el valor de adjudicación. Esto se denomina exceso de adjudicación y lo puede compensar pagándoselo al otro hermano en dinero. Junto a la liquidación de la herencia, además, se liquidaría el impuesto de transmisiones patrimoniales correspondiente por los 10.000 euros, que son el exceso de adjudicación. Existen más formas de declarar a nuestros herederos mediante el testamento. También en el testamento indicamos si dejamos algún legado, por ejemplo, el usufructo vitalicio de todos los bienes a nuestro cónyuge. Por ello, cuando llega el momento de heredar, hay que conocer el contenido del testamento para saber quiénes somos los herederos y las condiciones en que lo somos. Recordamos que si no hay testamento hay que tramitar el acta de notoriedad de declaración de herederos ambitestato y en base a esa información proceder a realizar las acciones que correspondan y que hemos detallado antes. Dejaremos para otro artículo otros aspectos de las herencias, tales como quiénes son los herederos forzosos, qué es la legítima, la consideración del legado, el valor del usufructo, etc. En Carretero Gil podemos estudiar con usted las características de su herencia y realizar todos los trámites necesarios para liquidar los impuestos correspondientes y ultimar este trámite. Porque cuando hablamos de impuestos no olvide que hablamos de su dinero.